Bueno, en la medida en que hago un poco de comodín en estas conferencias, ayer intervine en la mesa redonda, pues para los que son nuevos, pues quiero de verdad, primero, unas palabras de reconocimiento a la iniciativa. A mí me parece que es una iniciativa loable, interesante. Quizás faltan partícipes, dialogantes, para que se produzca esa relación, ese contraste entre las dos culturas, pero en cualquier caso me parece muy de agradecer. Agradezco a las entidades que sponsorizan esta actividad y sobre todo quiero aprovechar en esta mi última intervención, allí interviene en la mesa redonda, sobre la que haré un pequeño comentario previo para los que estuvieron y para los que no estuvieron también. Y quiero agradecer al profesor Enrique Montero, que frente a mi escepticismo ha tenido, en este caso, el optimismo de la voluntad y de la inteligencia. Ha unido las dos cosas, aquellas que decía Granchi, ya que me citó, que no suelen estar unidas. Él estaba convencido de que esto merecía la pena hacerlo, que era bueno, que aunque en Cádiz no se había producido esa relación entre vamos a decir, la gente de letras y la gente de ciencia, pues había que intentarlo y aquí estamos, y le agradezco ese tesón y esa disposición a promover las buenas causas como esta. Ayer, como digo, participé en una mesa redonda en la que eran dos científicos en política. Estaban el que fuera ministro de Sanidad, Bernard Soria, y el conocido político del Partido Popular, Alejo Vidal-Quadras. Eran dos eminentes científicos. Algunos los dejó hace más tiempo, hace 20 años que ya Alejo no volvía a la física, y Bernard Soria, que era pues ministro hasta hace muy poco, y sí se le veía todavía bajo los efectos del impacto que supone siempre pues dejar una candela. Yo tuve una experiencia un poco rara que no dejó una sensación un poco extraña que no quiero dejarle de trasladarles a ustedes, por cierta honestidad intelectual. Mi sensación es, los científicos en política, ¿qué hacen? Porque era la pregunta. Pues yo creo que lo que hacen es que dejan de ejercer como tales, es decir, dejan de ejercer como tales. En un caso, Alejo hizo una primera parte de una intervención francamente brillante, razonable, interesante, y luego directamente hizo un descenso vertiginoso, un aterrizaje en el campo de la batalla política diaria, y en ese sentido tuve la sensación ahí que la ciencia hacía como una especie de ancilla de la retórica, en este sentido, era un recurso para el fragor político. Y cuando veía al exministro, la sensación, con la modestia, parecía un científico que no había estado nunca en política. La verdad es que ha estado muy poco tiempo. Y la sensación que tuvo es la de que un científico era una especie de convidado de piedra, ponga a un científico en la mesa del Consejo de Ministros. Es decir, si pones un ministro, la ciencia se convierte como argumento de autoridad y da publicidad. Tenemos a un científico en la mesa del Consejo de Ministros. Pero en realidad, es decir, ¿qué aporta a la intervención política los recursos que se traen? Yo creo que en realidad tuve la sensación de que poco nos dijeron y poco saqué yo en conclusión de este tipo de cosas. Y luego una sola reflexión, eso es la mesa redonda, una reflexión sobre el asunto, sobre el tema horizonte de las dos culturas, menos mal que queda todavía una tercera cultura, pero yo creo, y esta es una opinión de muchos, obviamente de los no científicos, por decirlo de una manera lapidaria, la ciencia es una excelente práctica de las que no somos científicos, siempre estamos admirados, sobre todo los que tenemos aprecio a una racionalidad ilustrada, es una excelente práctica en la que uno aprende, pero en realidad la autoconciencia de los científicos es menos excelente, o bien porque no llegan o bien porque se pasan de alguna manera. Pero lo cierto es que la metaciencia ha sido frecuentemente oficio de no científicos, oficio de filósofos, oficio de historiadores, oficios políticos de la ciencia, sociología de la ciencia. Básicamente, la metaciencia es una actividad, pero para nosotros, para los no científicos, pero que tenemos un aprecio desde pequeñito a la actividad científica, en tanto que paradigma de la racionalidad teórica, sin duda, y con analogías que nos sirven para los que nos dedicamos a la racionalidad práctica. De alguna manera, como digo, es una práctica excelente, pero la reflexión
la decantación de las lecciones básicamente las suelen hacer los no científicos. Pero voy al tema mío. Estas son reflexiones por no pasar por aquí sin decir una mínima opinión, por lo menos una divisa sobre lo que pienso sobre el asunto. Pero voy directamente al tema, la relación entre democracia y ciencia, pero que es en realidad la relación entre democracia, conocimiento y verdad. Yo digo, los dos supuestos de los que parto es el siguiente, es decir, la democracia sin la ayuda del conocimiento y la racionalidad, es decir, la democracia que no tiene su aporte de ilustración no es una democracia valiosa normativamente hablando, es decir, la democracia se hace dejación de los elementos epistémicos que la ilustran, que la califican. Me parece que la democracia deja de ser, será un proceso de decisión, pero no es un proceso de decisión que pueda decirse que es un proceso de decisión valioso completamente. Luego, la democracia sin el conocimiento y la racionalidad no es una buena democracia, y el conocimiento y la racionalidad, sin las referencias de la racionalidad científica, no puede ser un conocimiento ilustrado. Por tanto, la posición es que una buena democracia necesita el componente conocimiento, la expertise, o sea, necesita los elementos de un conocimiento técnico, de alguna manera, tiene una dimensión técnica, necesita la expertise más en este tiempo, y la democracia necesita la razonabilidad, por tanto, necesita la razonabilidad en este sentido, en un sentido habermasiano que luego expliqué, para hacer frente a dos crisis importantes de las cuatro que voy a explicar. La crisis que vive la política de nuestro tiempo, que es la crisis de insolvencia, es decir, ante el impacto que sobre la democracia tiene el desarrollo científico-técnico, en fin, la democracia se encuentra desnuda, se encuentra con una crisis de insolvencia, y otro elemento aún más preocupante, que es la deriva manipuladora que experimenta la democracia como consecuencia de la extraordinaria ocupación mediática, o lo que yo he llamado en algún sitio el cierto bonapartismo mediático que ocupa casi todos los campos de la política y sobre todo el campo de la comunicación política. Por tanto, voy a referirme al principio a contextualizar esta crisis muy sumariamente en lo que entiendo, en lo que yo, de una manera, como índice, entiendo que es la crisis de la política. Digo que el malestar que aqueja hoy a la política se resumiría en lo siguiente. Algunos de sus males son específicos del momento actual, los últimos decenios, como digo, con la crisis de incompetencia y la crisis de impotencia. Y, por supuesto, la desproporcionada ocupación mediática del espacio público. Otros, sin embargo, otras crisis vienen de atrás, como es la deriva endogámica en la que la política se ha ido poco a poco metiendo. Es la paradoja de la democracia de masas y de la democracia de partidos, que poco a poco, al mismo tiempo que ha sido un elemento de democratización importante, se ha convertido ha terminado siendo un elemento autorreferencial, es decir, ha tenido básicamente prioridades que son de carácter de una reproducción estable de sus propias élites, la deriva endogámica, y la otra crisis de la política, esta no solo de la democracia, de la política, es la crisis que llamaría Paolo Flores Cercay de inobservancia, es las permanentes trampas a la legalidad. Desde mi punto de vista, que es los incumplimientos, es lo que la gente, cuando se habla de política, siempre sale en el debate, pero yo creo que la inobservancia es consecuencia de la deriva endogámica, por tanto es consecuencia de la deriva endogámica y es consecuencia de esa ocupación mediática que supone una cierta metamorfosis de la identidad de la democracia y de esos desafíos que tiene, que de la democracia, que es el poder de supremacía, se siente impotente frente a otros poderes, aquello que llamaba Ferrayol y los poderes salvajes de uno u otro tipo, y la democracia se siente inerme ante un desarrollo científico técnico que no controla, controlar en el sentido racional de la palabra, que no sabe en realidad qué es lo que le pasa, qué es lo que en realidad le pasa. Luego, sumida en estos cuatro elementos, en estas cuatro divisas de crisis endogámica, de inobservancia, de incompetencia, pues en realidad, y esa metamorfosis que sufre la política, la sensación que uno tiene es que la política se desliza progresivamente hacia la irrelevancia. Esto es el contexto en el que la reflexión que hago, por lo menos que tengan ustedes los titulares, en el que se mueve mi reflexión. Pero, obviamente, yo me voy a referir a la relación entre democracia y conocimiento.
a la crisis básicamente de insolvencia o la crisis de incompetencia. Es una evidencia, como digo, que la política dispone hoy de escasos recursos de conocimiento y de poder para hacerse cargo de un modo solvente de asuntos que la tienen desbordada. Valga siquiera como ejemplo los desafíos que le plantea la política, títulos: la sociedad del conocimiento, la política de la naturaleza y de la vida, o los múltiples retos de la justicia global. Obviamente, la envergadura y complejidad de esos retos, cada uno de esos retos tienen distintas soluciones técnicas por otra parte, por tanto no hay una solución técnica a eso, sino hay distintas. Por tanto, la decisión, el juicio político, la decisión del político ante las distintas soluciones técnicas tiene que producirse, pero en cualquier caso, la envergadura y complejidad de esos retos dejan al descubierto las carencias de la política, la gran descompensación entre sus capacidades actuales y un entorno que ha cambiado extraordinariamente y cuyos rasgos básicos, en buena medida, la política desconoce. Ante esta situación, como digo, de insolvencia y de impotencia, la política acostumbra, desde mi punto de vista, a suplir sus limitaciones con una demasía de improvisaciones y, sobre todo, con una sobreactuación retórica. Y o bien enarbola la bandera de unos principios hermosos y genéricos, mezcla de obviedades, truismos y tópicos políticos, y en uno y otro caso se pone de manifiesto una y otra vez la gran niñez mental en la que se ha estancado el mundo político para crear la ilusión de solución. Todo este suministro de escaso calibre intelectual contribuye además a estimular en el escenario político público pasiones sectarias cuya estación término resultan con frecuencia el fanatismo. Ante este panorama, comprendo que un poco tétrico que he planteado, tétrico por sumario, quiero hacer una pregunta retórica en este caso, pero kantiana. ¿Qué debe esperar la democracia del conocimiento? Yo creo que la razón siempre ha jugado un papel importante, la racionalidad, ha jugado un papel importante en la economía de una política con vocación ilustrada y con vocación democrática. Y para habérselas de modo eficaz con estos desafíos de futuro, la política necesita, antes que nada, reconstruir su alianza con el conocimiento, es el primer tema al que me voy a referir, y su alianza con la verosimilitud. Aquí se hablaba mucho de verdad y, obviamente, hablando de política, yo prefiero hablar de una aspiración a la verosimilitud. Que la democracia tiene una relación sobre el conocimiento es una obviedad si solo uno mira la historia, es decir, la relación entre en la democracia griega entre episteme y democracia era evidente, es decir, desde sus orígenes ha existido una analogía que siempre que se puede hablar de racionalidad y democracia siempre es una relación analógica. Hay partes que se pueden recomponer o hay partes que se puede, la política o la democracia puede emular y en parte no puede emular. Obviamente son campos distintos. Pero digo que siempre ha existido una analogía entre episteme y democracia en la medida en que fundan las normas de una discusión civilizada y racional, así como una adecuada relación entre conocimiento y justicia. Referencias normativas que se necesitan, como decía ayer. De un lado, no cabe aspirar a sociedades superracionales en las que no cuente la justicia democrática, porque eso se convierten, o se han convertido ya, la historia está plagada de experiencias, en distopías, y de todos los sistemas políticos que se justifican por su aspiración a la justicia, como dice Sartori, el que más crucialmente depende de la inteligencia es la democracia. No cabe, pues, realizar o aspirar a realizar la justicia o a combatir las injusticias sin contar con el conocimiento y sus capacidades técnicas, si bien la tensión entre conocimiento y justicia, entre conocimiento y democracia como forma universalizable de la justicia, es irresoluble. Evidentemente, no se trata de revivir aquella ingenua aspiración de la primera Ilustración, o tan expresivamente resumida en la divisa de Comte: saber para prever, prever para poder. Pero, de alguna manera, esa aspiración a que, si la justicia es la forma más recomendable, si la democracia es la forma más recomendable y universalizable de justicia, esa justicia democrática no es posible hacerla sin una alianza con el conocimiento. Pero, por otra parte, hay un equívoco que ayer salía en el debate,
que es la identificación de democracia con regla de la mayoría. Nosotros vivimos, nuestra Constitución lo dice, y la mayoría de los países que tienen democracia viven en un modelo de democracia constitucional. Diríamos que la democracia de los modernos es un modelo de democracia constitucional. Y evidentemente las dos palabras democracia y constitucional, democracia hace básicamente alusión, evoca la regla de la mayoría, y constitucional evoca básicamente lo que llamaríamos elementos contramayoritarios que necesita la democracia para sobrevivir. Por tanto, la democracia no es solo decisión por mayoría, sino primero es decisión después de deliberar. Aquí metería el componente habermasiano, es decir, no es una decisión aplicada al procedimiento justo que significa la democracia si la decisión por mayoría es previa a una deliberación razonable, es decir, una deliberación que se produce con la información apropiada, una deliberación que se produce con elementos de imparcialidad, es decir, la gente está dispuesta a acoger el mejor argumento y, por tanto, que se produce con una cierta apertura al argumento del otro o al argumento de los otros. Y evidentemente, estos datos, como sería el modelo antiguo de democracia, tiene que producirse con transparencia y no con opacidad. Erga omnes ocoram populo, como de alguna manera. Por tanto, la democracia no es solo decisión por mayoría, sino la decisión por mayoría incluso es una decisión que se tiene que producir con estas constricciones de carácter normativo y que algo tienen que ver con conocimiento, que es la búsqueda de la imparcialidad, la información y la transparencia. Y luego el elemento equívoco de que el soberano lo puede todo. El soberano no lo puede todo. El soberano tiene un coto vedado, como diría el gran filósofo del derecho, Garzón Valdés, no confundir, el profesor Ernesto Garzón Valdés, que es el coto vedado a la mayoría, que es básicamente lo que significa el Estado de Derecho, es decir, el imperio de la ley, el blindaje que deja la Constitución de los derechos fundamentales, los derechos sociales, políticos y civiles, y por tanto una cantidad de mecanismos contramayoritarios que impide que el soberano, entendiendo las asambleas parlamentarias, pueden decidir lo que quieran. Están limitadas por la Constitución y por los elementos agravados para la reforma de la Constitución, las dificultades, y están limitados por los organismos contramayoritarios que se encargan de velar por el amparo de lo que llamaríamos las reglas del juego y la base que le da sentido o horizonte de justicia a la democracia. Por tanto, el modelo de democracia constitucional es un modelo que combina regla de la mayoría como la regla básica de la democracia y al mismo tiempo elementos contramayoritarios que solo se justifican o su legitimidad de ejercicio se justifica y de origen se justifica en tanto en cuanto son elementos que tienen que argumentar sus decisiones. El valor de un tribunal, el valor del Tribunal Constitucional, que no nos escandalice o que nos escandaliza tanto, es que básicamente sus decisiones tienen que ser decisiones que son valiosas en la medida en que sus argumentos, en que sus premisas y sus razones son valiosas. Es decir, ahí hay un componente epistémico de la democracia que está en el propio modelo de democracia constitucional que nos hemos dado y que todo el mundo considera que es el valioso. Eso me parece claro. Por tanto, la propia historia y la propia historia de la democracia, por remontarse al origen o a la inspiración de la democracia griega y el modelo de democracia moderna, son modelos que están llamando a una relación, a una alianza privilegiada con elementos de racionalidad y elementos del conocimiento. Entro más directamente en el primer, dejando estas observaciones introductorias, llego de los dos asuntos que voy a intentar explicar o argumentar, al primero, que es la democracia necesita reconstruir su alianza con el conocimiento en la medida en que la democracia es una forma de gobierno. La democracia se erige como un régimen político, por tanto, como con la pretensión de gobernar la interacción social. El gobierno político es un gobierno sin escapatoria, un gobierno que obliga. Y en ese sentido, lo que los ciudadanos le piden al gobierno al que pagan impuestos y cuyas normas o reglas no tienen escapatoria, pues es la efectiva capacidad de gobierno. ¿Puede en nuestro tiempo un gobierno desarrollar su efectiva capacidad de gobierno despreciando lo que llamaríamos los elementos normativos que definen a un conocimiento científico-técnico? Creo que no.
Por tanto, si la democracia quiere mejorar su poder de transformar situaciones de forma efectiva y ajustada, si tiene voluntad firme de producir un estado de cosas futuro que conecte lo justo y lo eficiente, en suma, si lo que se diría en una tradición quiere mejorar su capacidad de agencia, siempre suena un poco cursi, debe buscar una relación fuerte entre sus mejores fines, sus acciones y los resultados. En este sentido, el uso de recursos epistémicos y técnicos apropiados se ha convertido en una exigencia perentoria para lograr el tipo de soluciones que el tratamiento eficiente de los nuevos asuntos de la agenda política demanda, es decir, una clase de respuesta a los problemas que por su propia naturaleza tienen que ser matizada, tentativa, que funciona en coordinación con otras relacionadas, por supuesto, y inevitablemente diseñadas pensando en el medio plazo. En suma, y aunque en unos casos por desconocimiento y en otros simplemente porque los requerimientos epistémicos resultan un engorro para el potencial de maniobra de la política y su acostumbrado vuelo gallinacio, a veces se olvida esa relación privilegiada, esa constricción que supone los elementos de conocimiento para la política. Pero voy a solo enumerar la relación que hay, para empezar, entre eficiencia y justicia, que es una metáfora, o es una manera de referirnos a la analogía o la relación entre justicia y el complejo ciencia técnica. Creo que la eficiencia es un ingrediente de la justicia. Podríamos decir que se considera un valor ceteris paribus, es decir, su implementación está constreñida o debe realizarse sin transgredir ciertas condiciones, como es la satisfacción previa de ciertos derechos y libertades, medios necesarios o capacidades básicas para desenvolverse como personas morales. No se puede decir que solo es justo lo eficiente, pero sí se puede decir que la viabilidad de un objetivo de justicia necesita tener en cuenta los criterios de racionalidad y de eficiencia, si bien la implementación de estos no pueden arramplar con los principios de justicia, sino que estos principios las constriñen. Pero en cualquier caso, el desarrollo de políticas determinadas son políticas que tienen que responder a esos dos objetivos de una racionalidad técnica, el objetivo de control, que sería el de efectividad, y el objetivo de logro o de eficiencia. Es decir, de alguna manera, una política tiene que ser eficaz, pero no es suficiente que sea eficaz, tiene que ser eficiente, que básicamente eficaz, o sea, procurar los objetivos a los que aspira, pero básicamente significa o es eficiente o logra que si es ajustada en grado elevado a lo que se propone. ¿Qué quiere decir que es ajustada? Que expresa una ratio proporcionada entre el valor del resultado obtenido y de los medios consumidos. Pero ello no es un criterio de carácter economicista, sino que alude a que su performance se produce conforme a las prácticas apropiadas. Tiene la virtud de la integridad. La virtud de la integridad es una virtud técnica en este sentido. Por tanto, es tanto más eficiente en la medida que consigue los objetivos que se propone y minimiza los resultados no propuestos o no deseados. Por tanto, es un criterio donde al menor gasto hay que añadir la mayor potencia. Pues estos son criterios de la racionalidad técnica, que alguno de los que están aquí enseguida verá un poco la inspiración que tiene, ¿no? Yo creo que criterios a tener en cuenta para evaluar la racionalidad de las políticas públicas o las actuaciones de la acción del Estado, desde lo que entiendo, es una verdadera o buena implementación de las políticas, es estos criterios. ¿Puede un gobernante intentar hacer políticas o promover políticas que le parecen justas si no tiene en cuenta estos criterios que corresponden a una racionalidad técnica? Creo que no. Sí. ¿Puede olvidar el criterio de relevancia, que es el criterio de ajuste o adecuación de las medidas propuestas a las prioridades y necesidades establecidas? ¿No? ¿Puede olvidar el criterio de coherencia, que evoca básicamente la consistencia y afinidad de las medidas propuestas y los resultados con los objetivos? ¿Puede no tener en cuenta la affordability, que es realmente los recursos disponibles? O sea, si cuando propone una medida cuenta o hace un responsable uso de los fondos a emplear, dada su
su naturaleza escasa y limitada, y por tanto vincula el coste de las iniciativas con los resultados, pensando en quién lo paga y pensando cómo se paga. Es decir, me parecen elementos muy importantes. Y a veces, si uno quiere preguntarse por la calidad de las políticas públicas, de las iniciativas públicas, tiene que estar aplicando estos criterios, que son criterios importados de la pura racionalidad técnica. Pero son criterios necesarios para que una política sea posible: el criterio de coherencia, el criterio de affordability y el criterio de impacto, que sí se asocia a los efectos, o que se asocia básicamente a los efectos o consecuencias de un programa o servicio sobre los individuos, los grupos o comunidades e instituciones, o el criterio de cobertura, si realmente la política o la iniciativa alcanza a la población objetiva y le proporciona la atención a los recursos necesarios. Piensen ustedes en cualquiera de las políticas que se llevan. O la sostenibilidad, que es el elemento de que los efectos perduran una vez que la actividad o el programa ha concluido. Es decir, hay una cantidad de elementos técnicos que uno observa que no se aplican a la política. Y básicamente tiene mucho que ver porque, a pesar de que se habla, hay un elemento que resulta crucial en la política de hoy, que es, y de la alianza de la política con el conocimiento, que es su dimensión crítico-evaluativa. Eso conlleva que una medida sea buena en la medida en que que incorpora una política de prevención y de anticipación, para lo que la capacidad evaluadora deviene una dimensión crucial. De igual modo, si la evaluación, la previsión, la anticipación como elementos claves de la política de hoy, ¿qué ocurre? Que cuando uno entiende que estos elementos de una política puramente técnica hay que aplicarlo a la evaluación de la calidad de la política y de las políticas, pues uno lo que nota es la ausencia de estos elementos, o la presencia puramente retórica o puramente performativa, porque decimos que están. De igual modo, el sesgo innovador se convierte en elemento clave de una nueva política. El procedimiento democrático tomado en serio es productor de novedad y de reforma. Pero como en la ciencia, entiendo, los impulsos de innovación práctica deben estar guiados por criterios tanto internos de congruencia, factibilidad y eficiencia, como criterios externos de idoneidad y análisis de las consecuencias. Esta idea, de alguna manera, va vinculada a la idea de progreso, vinculada al desarrollo de la modernidad, y que se relaciona con otra dimensión que análogamente comparte democracia y ciencia, como veremos seguidamente. Me refiero a que la democracia y el conocimiento científico comparte la condición de modelo de racionalidad procedimental, como sabéis y como sabemos, es un elemento capital, por cierto, de la legitimidad de la autoridad política. A igual que en la ciencia, en la acción tecnológica, en democracia, para determinar el valor de una acción cuenta y mucho no solo los objetivos y resultados de aquella, sino el proceso, la forma como se formulan tales objetivos y cómo se consiguen los resultados. Pues bien, el modus operandi de una política racional y razonable y de una política democrática es el del reformismo, que innova para preservar o desarrollar las propiedades distintivas, en este caso de la democracia como patrón normativo. No es innovar por innovar, innovar para recuperar las propiedades esenciales, las propiedades que dan sentido a un modelo. Y el reformismo, en este sentido, promueve estrategias de transacción que son un trade-off entre las inercias de la situación dadas y las demandas de innovación que el mejor desarrollo de la democracia demandan en una situación dada, entre aquello a lo que se aspira y lo que es factible, entre los objetivos del proyecto y la conformación de una base social disponible para llevarlo a cabo. De ahí que el modo reformista de operar se caracteriza por una disposición pragmática a adaptar los principios de suerte que estos puedan ser puestos en práctica e incorporados a las dinámicas de inserción política, favoreciendo las condiciones de su viabilidad, fomentando actitudes acorde con ellos y promoviendo diseños institucionales que contribuyen a una cosa y a la otra. Es más, el reformismo, en tanto que sensible a las críticas empíricas a sus idearios, considera políticamente irrelevante aquellas aspiraciones congruentes con tales idearios cuyos procesos de realización y costes morales de transición resultan inapropiados o desproporcionados. De otro lado, el modelo reformista
aunque responda a principios, tiene naturaleza consecuencialista. Calibra el rendimiento de las propuestas atendiendo a sus resultados, sopesa el grado de acierto de las acciones, tomando en cuenta las externalidades negativas y las consecuencias no previstas de aquellas. La idea de progreso que se vincula al impulso reformista tiene cierta analogía también con algunos de los principios y criterios que guían al progreso del conocimiento científico y técnico. En primer lugar, el reconocimiento de que el progreso es acumulativo. Yo creo que si bien hay, de alguna manera, porque si bien hay continuidad en la trayectoria del desarrollo democrático, los progresos democráticos, a diferencia posiblemente del progreso científico, no son irreversibles, como lógicamente, puesto que toda la política se mueve en el contexto de una racionalidad estratégica y no una racionalidad, como decir, de naturaleza paramétrica. En este sentido, pues los progresos no son irreversibles. En segundo lugar, la idea de progreso no supone ningún compromiso, o no supone compromiso teleológico alguno. No pretende alcanzar una meta, pero sí tiene sentido, y las pautas que le dan los ideales de la democracia, a cuya luz pondera las distintas patologías de nuestra sociedad, que trata de mitigar con medidas bienestaristas, con soluciones solidarias y de responsabilización. Sus logros, pues, lejos de representar un estadio definitivo, se convierte en base y condición de las demandas y desafíos inéditos hasta entonces. Yo en este sentido he visto esa analogía, he intentado ver de esta manera, así un poco a caballo, la analogía entre el comportamiento de una práctica racional y una práctica política coherente si quiere aplicar una política que sea, por un lado, una política eficaz y al mismo tiempo sea una política democrática. Yo, por mi parte, he visto estas analogías en este tema. Y ahora, con esto lo que quería era un poco señalar o subrayar la idea de que la democracia como modelo de gobierno no puede funcionar dando la espalda dando la espalda al conocimiento científico-técnico o dando la espalda a los elementos normativos que una racionalidad científico-técnica aporta, o algunos de ellos, por lo menos no atendiendo a la analogía o a las lecciones que de él recibe para poder funcionar o para poder operar en esta época realmente o desarrollar su capacidad de control y logro, su capacidad de gobierno eficiente. Pero hay otra dimensión, otro de los peligros que quizás desde mi punto de vista más me preocupan, no es que no me preocupe que es el problema de, como llamaba antes, que tiene que aportar la verosimilitud, la razonabilidad al otro elemento, como llamaba, la ocupación mediática, que desde mi punto de vista arruina el componente epistémico necesario de la democracia. Cuando hablo de componente epistémico me estoy refiriendo verdaderamente a que la verosimilitud, la búsqueda de la verdad, evitar el engaño, aportar información solvente y no una deriva manipuladora es fundamental para que la democracia siga manteniendo ese elemento emancipatorio o ese elemento normativo que la hace valiosa. Y eso tiene mucho que ver en la medida en que la democracia es un régimen de opinión pública y que la comunicación política es hoy una comunicación política que se desenvuelve en el contexto de opinión pública. Por tanto, la verosimilitud, la razonabilidad de la democracia la voy a analizar en el contexto de lo que llamaríamos el medio de la comunicación política hoy, que es la opinión pública. Lo que creo es que el aliado imprescindible de la democracia como valor es la verosimilitud, es decir, la democracia sitúa la capacidad de decisión sobre los asuntos bajo el escrutinio de quien contribuyen a su entendimiento aportando las mejores razones. De modo análogo, entiendo, a todo procedimiento racional, las decisiones de cualquier órgano de una democracia constitucional, además de sobre la base de buenas razones, requieren como elemento de su ineludible justificación pública la contrastabilidad intersubjetiva compartida y accesible de todos. De este modo, el arte de la argumentación, que ya acompañara, como dije anteriormente, el funcionamiento de la democracia, es un mecanismo ideado para obtener lo siguiente: el arte de la argumentación racional, buenas creencias, diseñar proyectos razonables a la vez que viables, y al mismo tiempo que la formación y consolidación pública de las preferencias permitan detectar intereses generales, así como frenar la parcialidad de los intereses particulares. Ayuden
a liberarnos del autoengaño, la manipulación y las malas pasiones, la peor en la política, que es el sectarismo. Por supuesto, sin menoscabo siempre del principio de autonomía moral de los individuos y, por tanto, un racionalismo, matizo, pero no un racionalismo paternalista, no obligar desde órganos contramayoritarios a hacer bueno a la gente. Y la democracia, el elemento de razonabilidad tiene que estar también inserto en lo que llamaríamos en el debate público y en el factor deliberativo que lleva a que la decisión sea una decisión a ser posible razonable. Creo que esta capacidad epistémica que se le supone a la democracia depende, en realidad, como no, pero no me detengo, de las condiciones efectivas para su ejercicio. En virtud de esta inspiración originaria, la verosimilitud, además de imponerse sobre la charlatanería como horizonte de la comunicación política, no se rinde al desconcierto que produce el no saber y el no poder. Un desconcierto que en este caso busca falso consuelo en el relativismo epistémico-moral jaleado por el multiculturalismo, para el que la verdad y el valor de algo se subordina al contexto y a cualquier interpretación subjetiva fundada en aquel. ¿Es posible algo de esto que he dicho, que nos suena muy utópico en el actual régimen de opinión pública? Bueno, el término opinión pública, como saben, se fragua en los prolegómenos de la Revolución Francesa y alude a un público de ciudadanos que juzgan la gestión de los asuntos del bien común y del interés general. El vínculo, por tanto, de democracia y opinión pública remite al papel de la razón, como decía, en la economía de una política ilustrada. No se concibe, por tanto, en la tradición, en esta inspiración, poder decidir sin saber. La responsabilidad político-moral supone la responsabilidad epistémica. En suma, la democracia es valiosa por su analogía, en este caso, con la episteme, que dirían los griegos. Pero siglos después, nada menos que Jeremy Bentham justificaría el nexo constituyente entre opinión pública y democracia, en tanto ésta no solo aspira a un gobierno consentido, sino que a dicho consentimiento sea razonable. Razonabilidad que los ciudadanos procuran en la arena de la opinión pública. Esta alienta un trasiego de opiniones y justificaciones con pretensiones de verdad y de justicia, de las que los ciudadanos se valen para trasladar a los órganos formales del sistema político sus demandas y sus intereses, evitando parecer esclavos de los propios prejuicios y atendiendo a la opinión de los otros. La opinión pública, pues, se convierte en foro para la discusión de los distintos asuntos, da voz a diversos intereses sobredimensionando a unos y pretiriendo a otros. Vigila la escena política, examina el desempeño de sus actores y airea sus malas conductas y corruptelas. En consecuencia, la calidad de la ejecutoria de la democracia y el desempeño de sus funciones propias dependen también de si la comunicación política se vincula a la promoción de una opinión pública saludable, transparente y a la formación de opiniones y voluntades políticas que se canalicen a través de los filtros de una opinión pública dispuesta a organizarse de una manera deliberativa en la que los ciudadanos dispongan de medios y oportunidades para componer un juicio informado y decidir de modo razonable y responsable. Sin este componente no cabe presuponer igualdad de oportunidades en la participación ni una movilización política pertinente y responsable. El elemento deliberativo resulta un antídoto eficaz contra algunos de los males más serios, como dije, de la política actual. Como anunciaba antes, nadie como Habermas ha conceptualizado de manera tan exhaustiva y rigurosa la naturaleza deliberativa. Opiniones y decisiones tienen que justificarse sobre la base de buenas razones, filtrando las distintas propuestas según criterios de imparcialidad, justicia y transparencia, como ya dije antes, para ir un poco abreviando. Por tanto, es su potencial de rastreo de la verdad lo que le da al proceso democrático un valor epistémico y, por tanto, la veracidad se convierte en uno de los pilares de la relación de confianza entre representante y representado. Tenemos una democracia, como no podía ser de otra manera, que una democracia de representación. Pero la base de la representación es la trust, la base de la representación es la confianza. Y la confianza en democracia se basa en la veracidad que me transmite, en la veracidad que me
que me produce mi representado. Por tanto, en que no me engaña, en que no trata de confundir o defraudar, en una palabra, en que si defrauda su palabra dada, constituye básicamente una violación de la pauta principal de esa relación. Sin duda, por supuesto, nadie se confunda, o no trato de confundir, nadie cabe esperar que en el campo de la política se produzcan verdades deslumbrantes, pero sí opiniones mejor fundadas que otras, unas normas o proyectos colectivos más equitativos que otros, unos valores más universalizables que otros. Por su naturaleza dialógica, la deliberación somete a contraste esa pretensión de verdad. Por tanto, entablar conversaciones con grupos y posiciones heterogéneos nos dispone de entrada a tomar en consideración otras razones. Este aspecto intersubjetivo, compartido y accesible a todos de la justificación pública, se hace, si cabe, más imprescindible en las condiciones de la democracia actual. La variedad de situaciones inéditas y pretensiones generadas por la multiplicidad de intereses, así como el pluralismo de las concepciones y formas culturales, reclaman cada vez más comunicación para dar una respuesta política coordinada a los retos de este nuevo contexto. Pero si de entrada el mantenimiento de los diversos pareceres se considera algo epistémicamente deseable, no lo es, porque las opiniones se alineen una junto a otra sin más cuidado que el de salvar el derecho de sus emisores, sino porque representan la condición de posibilidad de apertura a la crítica del otro, al examen axiológico comparativo de las normas y costumbres propias con las ajenas. Por último, dado que muchos de los conflictos de intereses son insuperables, la dimensión cooperativa no niega el imprescindible momento de la negociación, sino que plantea que la negociación, el compromiso y su resolución decisoria sean dignas y por eso merezcan ser aceptadas. Pero obviamente para que pueda haber una opinión pública valiosa tiene que haber una información apropiada y no distorsionada, una información apropiada y al alcance de los decisores. Claro que, como digo, que el derecho a informarse incluso incluye el derecho a conocer lo que acontece, teniendo los datos pertinentes, estando en condiciones de interpretarlos adecuadamente y pudiendo obrar en consecuencia sin coacción ni engaño. Sin esta base, los ciudadanos carecen de un recurso imprescindible para formarse un juicio político de valor. Sin información, no hay razones para pensar que los votantes pueden distinguir, por un lado, la influencia de la gestión del Gobierno en tales resultados los pasados, y por otro el efecto de condiciones exógenas que escapan al control de aquel. La consecuencia es que si no hay información apropiada y esa información no está a disposición de los ciudadanos y con su capacidad para calibrarlo, la consecuencia es que los malos gobiernos podrán sobrevivir y los buenos perder el poder. Por tanto, corresponde al proceso deliberativo depurar el nivel informativo de las opiniones que afluyen al debate político. En primer lugar, sensible a los problemas que afectan a la sociedad, la deliberación hace sin duda de caja de resonancia. Luego, selecciona los asuntos y prioriza lo relevante frente a lo que no lo es, movilizando al respecto las informaciones solventes requeridas, así como las pretensiones más pertinentes. Por tanto, la perspectiva deliberativa filtra las contribuciones, es selectora y depuradora, hace, dice, estoy citando a Habermas, hace de esclusa racionalizadora, con lo que produce ganancia informativa y clarificación conceptual. Mi pregunta, y esta es la última, si estos elementos contrafácticos, casi, estos elementos normativos de la deliberación, es posible en el espacio público hoy mediáticamente colonizado. A mí me parece que en la sociedad de la información, el guión mediático lo invade todo gracias al papel de las... En fin, me la ahorro. Lo cierto es que esa potencialidad de los recursos mediáticos se ha convertido en un recurso estratégico extraordinario por el que pugnan de modo poco transparente distintos poderes. De alguna manera aquí, lo que he hecho explicar en otros sitios, la política se convierte en subalterna del guión mediático que impone su formato, que impone sus condiciones y que impone su
correlación de fuerza. En ese sentido, pues la desigualdad entre el rol comunicativo del que emite y el que recibe el mensaje estriba en que el primero selecciona los contenidos, impone la agenda, silencia lo que no es grato e inyecta en el público los propios registros selectivos. Particularmente, lo que llamaríamos el guión mediático impone la asimetría informativa entre políticos y ciudadanos. Al ciudadano solo le llega una información distorsionada que no le permite discriminar entre el político sincero y el embaucador que tergiversa sus quehaceres y méritos para asegurarse el poder, con lo que la formación de las preferencias ciudadanas se produce no pocas veces en condiciones no decentes. Decía Hobbes que entre los poderes del Leviatán está el establecer el significado definitivo y objetivo de los nombres, de tal manera que cuando aquel emite un juicio sobre algo, está haciendo algo más que decir algo, está constituyendo la verdad y la justicia de ese algo. Dicho aserto guarda cierta analogía con lo que acontece en el actual escenario político-mediático, y ya termino. De un lado, las palabras pueden significar una cosa o la contraria a merced del interés o la conveniencia del que tiene el poder e influencia. Así que el significado genuino de las palabras no vincula ni compromete a quienes la emplean. Incluso las normas y reglas, Constitución y leyes, se hacen interpretables a la carta perdiendo su propia capacidad constrictiva. Se nos anuncian sentencias del Tribunal Constitucional interpretativas. Es decir, ese abuso de la interpretación se convierte en otra deriva patológica de los órganos de la democracia. En el mejor de los casos, responsables políticos y comunicadores de éxito deambulan entre la nebulosa de la ambigüedad y la obviedad de los eufemismos. Por eso, ante la ruina del sentido, el ciudadano queda sin mapa fiable con el que orientarse para discernir las intenciones, acciones y logros de sus representantes. Al final, poco termina importando a los ciudadanos lo que los políticos dicen sobre unos u otros asuntos, por relevantes que sean, si dan por descontado que las palabras no valen para discernir lo que en verdad proponen y se proponen. De otro lado, y puesto que se gobierna y se hace oposición de cara a la galería mediática, ocurre que la virtualidad de una medida o una propuesta programática se agota en su anuncio y su éxito se hace depender del impacto mediático de dicho anuncio, mucho más que de la ejecutoria y de los resultados posteriores de la iniciativa en cuestión. De esta manera, la política se puebla de proposiciones performativas, esas que dan realidad a algo con solo su enunciación. Así las cosas, y termino, es comprensible el pesimismo de muchos cuando las condiciones actuales de la opinión pública juzgan la relación entre democracia y verdad, algo elemento fundamental de la relación entre democracia y ciencia, o de democracia y racionalidad. Sabemos la verdad, decía en un coloquio que se produjo entre los premios Príncipes de Asturias, decía Günter Grass, sabemos la verdad cuando ésta ya no nos sirve. La verdad queda ahogada o alterada entre tantas informaciones, versiones e interpretaciones amontonadas, donde todo se dice rebujado, en desorden, sin establecer prioridades y jerarquía, diría Magritte. Esta sensación de que la verdad es inútil o demediada debe mucho a ese generalizado relativismo que proclama de mil formas a lo largo y ancho de nuestras sociedades modernas la equipotencia o idéntica respetabilidad de uno u otros valores y creencias. Con ello se desactiva toda pretensión de otorgar mayor legitimidad a las razones mejor fundadas, así como la disposición a convencer con ellas a los demás del porqué de nuestras opiniones y preferencias. El triunfo del relativismo ha terminado socavando la confianza en el valor de los esfuerzos desinteresados por discriminar lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto. Con razón, dice Harry Frankfurt, que se impone la charlatanería sobre la veracidad como horizonte de la comunicación política. El charlatán, que tanto abunda entre comunicadores, analistas de ocasión y políticos, desconoce la verdad. Su estrategia no es mentir, sino confundir. El charlatán no está del lado de la verdad ni del lado de lo falso. Su ojo no se fija para nada en los hechos. No le importa si las cosas que dice describen correctamente la realidad. Simplemente las extrae de aquí o de allá, las manipula para que se adapten a su fin. En resumen, y termino, el examen de la relación entre democracia, en este caso final de opinión pública, además de informar sobre el estado de una casi desaparecida dimensión deliberativa de la democracia, alerta sobre una crisis de gran calado de nuestras actuales democracias, con consecuencias serias
para el sistema político y para el buen desempeño de la ciudadanía. Advierte de las cesiones del régimen democrático a otros poderes en su condición de poder de supremacía, o sea, de la pérdida de la autoridad. Y finalmente pone de manifiesto como una conciencia generalizada del disvalor de la palabra en política incrementa, la desconfianza y desafección política de los ciudadanos y multiplica las dudas de estos sobre la relevancia moral en la práctica de nuestras actuales democracias. Lamento el tono pesimista de eso, pues es lo que pienso. Son reflexiones por no pasar por aquí sin decir una mínima opinión, por lo menos una divisa sobre lo que pienso sobre el asunto. Pero voy directamente al tema, la relación entre democracia y ciencia, pero que es en realidad la relación entre democracia, conocimiento y verdad. Yo digo, los dos supuestos de los que parto es el siguiente, es decir, la democracia sin la ayuda del conocimiento y la racionalidad, es decir, la democracia que no tiene su aporte de ilustración no es una democracia valiosa normativamente hablando, es decir, la democracia se hace dejación de los elementos epistémicos que la ilustran, que la califican. Me parece que la democracia deja de ser, será un proceso de decisión, pero no es un proceso de decisión que pueda decirse que es un proceso de decisión valioso completamente. Luego, la democracia sin el conocimiento y la racionalidad no es una buena democracia, y el conocimiento y la racionalidad, si la referencia de la racionalidad científica, no puede ser un conocimiento ilustrado. Por tanto, la posición es que una buena democracia necesita el componente conocimiento, la expertise, o sea, necesita los elementos de un conocimiento técnico, de alguna manera, tiene una dimensión técnica, necesita la expertise más en este tiempo, y la democracia necesita la razonabilidad, por tanto, necesita la racionalidad, necesita la razonabilidad en este sentido. Yo tuve una experiencia un poco rara que no dejó una sensación un poco extraña que no quiero dejarle de trasladarles a ustedes, por cierta honestidad intelectual. Mi sensación es, los científicos en política, ¿qué hacen? Porque era la pregunta. Pues yo creo que lo que hacen es que dejan de ejercer como tales, es decir, dejan de ejercer como tales. En un caso, Alejo hizo una primera parte de una intervención francamente brillante, razonable, interesante, y luego directamente hizo un descenso vertiginoso, un aterrizaje en el campo de la batalla política diaria, y en ese sentido tuve la sensación ahí que la ciencia hacía como una especie de ancilla de la retórica, en este sentido, era un recurso para el fragor político. Y cuando veía al exministro, la sensación, con la modestia, parecía un científico que no había estado nunca en política, la verdad es que ha estado muy poco tiempo, y la sensación que tuvo es la de que un científico era una especie de convidado de piedra, ponga a un científico en la mesa del Consejo de Ministros. Es decir, si pones un ministro, la ciencia se convierte como argumento de autoridad y da publicidad. Tenemos a un científico en la mesa del Consejo de Ministros. Pero en realidad, es decir, ¿qué aporta a la intervención política los recursos que se traen? Yo creo que previo, para los que estuvieron y para los que no estuvieron también, y quiero agradecer al profesor Enrique Montero, que frente a mi escepticismo ha tenido, en este caso, el optimismo de la voluntad y de la inteligencia. Ha unido las dos cosas, aquellas que decía Gramsci, ya que me citó, que no suelen estar unidas. Él estaba convencido de que esto merecía la pena hacerlo, que era bueno, que aunque en Cádiz no se había producido esa relación entre la gente de letras y la gente de ciencia, pues había que intentarlo, y aquí estamos, y le agradezco ese tesón y esa disposición a promover las buenas causas como esta. Ayer, como digo, participé en una mesa redonda en la que eran dos científicos en política. Estaban el que fuera ministro de Sanidad, Bernard Soria, y el conocido político del Partido Popular, Alejo Vidal Quart. Eran dos eminentes científicos, algunos lo dejó hace más tiempo, hace 20 años que ya Alejo no volvía a la física, y Bernard Soria, que era pues ministro hasta hace muy poco, y sí se le veía todavía bajo los efectos
del impacto que supone siempre pues, dejar una candela. Bueno, en la medida en que hago un poco de comodín en estas conferencias, ayer intervine en la mesa redonda, pues para los que son nuevos, pues quiero de verdad, primero, unas palabras de reconocimiento a la iniciativa. A mí me parece que es una iniciativa loable, interesante, quizás faltan partícipes, dialogantes, para que se produzca esa relación, ese contraste entre las dos culturas, pero en cualquier caso me parece muy de agradecer. Agradezco a las entidades que sponsorizan esta actividad y sobre todo quiero aprovechar en esta mi última intervención, allí interviene en la mesa redonda, sobre la que haré un pequeño comentario. En realidad tuve la sensación de que poco nos dijeron y poco saqué yo en conclusión de este tipo de cosas. Y luego una sola reflexión, eso es la mesa redonda, una reflexión sobre el asunto, sobre el tema horizonte de las dos culturas, menos mal que queda todavía una tercera cultura, pero yo creo, y esta es una opinión de muchos, obviamente de los no científicos, por decirlo de una manera lapidaria, la ciencia es una excelente práctica de las que no somos científicos, siempre estamos admirados, sobre todo los que tenemos aprecio a una racionalidad ilustrada, es una excelente práctica en la que uno aprende, pero en realidad la autoconciencia de los científicos es menos excelente, o bien porque no llegan o bien porque se pasan de alguna manera. Pero lo cierto es que la metaciencia ha sido frecuentemente oficio de no científicos, oficio de filósofos, oficio de historiadores, oficios políticos de la ciencia, sociología de la ciencia. Básicamente la metaciencia es una actividad, pero para nosotros, para los no científicos, pero que tenemos un aprecio desde pequeñito a la actividad científica, en tanto que paradigma de la racionalidad teórica, sin duda, y con analogías que nos sirven para los que nos dedicamos a la racionalidad práctica, de alguna manera, como digo, es una práctica excelente, pero la reflexión, la decantación de las lecciones, básicamente las suelen hacer los no científicos. Pero voy al tema mío.